es la parte elástica, y otra es la parte hasta deformarlo y romperlo completamente. Ese es para medir la fuerza. Esa es para medir la deformación. ¿Y qué número de norma STM es la que Eso sí no te puedo decir. No. Ya, lo que pasa es que dejé el libro. ¿Qué siente ahí? No, que no siento. Necesito... Veamos el otro lado, que es cómo quedó. Quedó muy arriba, muy abajo. Bueno, ahí sí. Vamos. Ahora necesito Tiene que bajar un poquito más. Ojalá, no, aquí. Vamos a soltar este. Vamos a ver, 300. Okay. Vamos a ver, ¿cuál es la primera parte? La idea es que yo debo de saber dos cosas. Debo de saber dos cosas.
Los materiales dúctiles, yo los grafico y en este caso voy a graficar el esfuerzo cortante contra deformación angular, que en este caso es un ángulo. Él se va a comportar en un rango se va a terminar, se va a comportar linealmente. Es decir, él se comporta elásticamente. ¿Qué significa eso? Que por cada esfuerzo o por cada fuerza que yo le aplique o que le aplique torque, él va a sufrir una deformación y cuando yo quite este torque, él debe de regresar a cero. ¿Verdad? Eso es lo primerito que vamos a hacer. Vamos a trabajar en un rango determinado, no lo vamos a hacer demasiado grande porque la idea no es deformarlo permanentemente, porque después lo que vamos a hacer es que le vamos a aplicar suficiente torque, de tal forma que él llegue hasta un punto de rotura. Esas es, digamos, las dos gráficas que vamos a hacer. Entonces, ¿cuál es la primera? En este caso, vemos un torquímetro, así se llama, un medidor de deformaciones, y vamos a lo vamos a medir en lo que sería centésimas de milímetro. Es decir, lo vamos a cargar lentamente cada vez que la aguja se mueva hacia arriba o hacia abajo. Va a medirme un valor, no importa hacia dónde se mueva, es decir, no importa que vaya hacia el 90 o hacia el 10, eso no importa. Lo que vamos a hacer es que no debemos de pasar, en este caso, de 20 centésimas de milímetro. Porque si pasamos de ahí, él ya se deformó permanentemente y ya no me sirve el ensayo. ¿Sí? Entonces, la parte elástica. Ahora, la máquina lo que hace es que yo con el volante le voy a generar un torque, y como lo vamos a hacer con cargas bien pequeñas, la máquina me dice que yo tengo dos escalas, una negra y una roja. En este caso, la negra tiene hasta 1500 kilogramos fuerza por centímetro, que es un torque, fuerza por distancia, y la escala roja me dice que hasta 300 kilogramos fuerza por centímetro. Entonces, como lo que queremos es ver una diferenciación de proporcionalidad, entonces lo vamos a hacer en la de 300 primero. ¿Cómo se selecciona cada una de esas escalas? El fabricante me dice, ok, si usted quiere aplicarla en 1500, el volante gírelo en este sentido. Entonces, ¿cómo se llama? En este sentido. Si la quiere la de 300, pues gírela en el otro sentido. Entonces, en este momento está la aguja, yo la voy a volver a recalibrar porque se me movió. Ok, ¿y cuál es el trabajo? Es decir, yo voy a empezar a girar esto, es decir, lo voy a empezar a girar, y ustedes cuando llegue a 5, por ejemplo, toman el dato de aquí, en la escala roja, ¿sí? Sí. ¿Cuánto mide? 5 y arriba mide 3. 3. Sí, 3 kilogramos. 11, vamos, ¿cuánto? Mide 24. 5. 15. 15 mide 26. Y 20.
20 mide 28. Y ahí lo voy a retornar yo, él tiene que volver a cero. Ok, lo desmontamos. Ok, desmontame la probeta, por favor. Se dijo que la medición del... Estos son centésimas de milímetro. Entonces, si te dicté 5, eran 5 centésimas, 20 eran 20 centésimas. ¿Por qué lo hacemos solo con 4 datos? Porque en teoría da una línea recta y con 2 datos bastarían, ¿sí? Pero en este caso la tomamos con 4. Entonces, está trabajando, haciendo piezas mecánicas para máquinas. Lo que le interesa es que no se pase de ese punto de proporcionalidad, o de la zona elástica. No nos interesa que se pase ahí, porque si se pasa de ahí, entonces ya va a quedar deformado permanentemente. Pónganse un eje que ustedes lo tienen y está transmitiendo movimiento y potencia. Si yo al transmitirle potencia se me deforma, pues al fin de cabo ya me va a fallar en algún momento determinado. Entonces, ese es el objetivo. Ahora, ¿por qué se hace el ensayo de torsión? Normalmente solo se hace el ensayo de tensión. Uno agarra una probeta, la somete a tensión, y con esta probeta podemos encontrar tanto el esfuerzo de proporcionalidad, el esfuerzo de fluencia, que es cuando, en este caso, teóricamente va a haber un punto donde ella va a ser plana, lo vamos a ver si es posible, y tenemos el esfuerzo de proporcionalidad, el esfuerzo de fluencia, y tenemos el esfuerzo máximo y el esfuerzo de rotura. Eso lo hacemos con el ensayo de tensión. Normalmente la gráfica de tensión va a ser casi similar, solo que va a ser así, y aquí aplicamos lo que sería una fuerza, o en este caso un esfuerzo normal, y aquí tenemos una deformación. Entonces, cuando hacemos este ensayo, nosotros decimos, bueno, la otra posibilidad, la otra información que yo puedo sacar del ensayo de tensión es el esfuerzo cortante. Aquí tengo esfuerzo normal, lo que necesito es el esfuerzo cortante. El esfuerzo cortante es aquella fuerza que yo ejerzo para cortar este material. Como que yo puedo colocar el cuchillo ahí y lo cortar. Pero con el ensayo de tensión no lo tengo, ¿sí? Solo tengo la fuerza que lo hace estirarse y deformarse. Y estos 4 puntos. Entonces, el esfuerzo cortante del ensayo de tensión, nosotros decimos, bueno, es posible que yo lo pueda calcular, fíjense bien, es calculado, yo lo puedo calcular como un medio del esfuerzo normal. Así lo saco yo del ensayo de tensión. Si tenemos una máquina de torsión como la que está aquí, lo que va a pasar es que aquí lo que vamos a hacer es esfuerzo contra ángulo de deformación, ¿sí? Eso es lo que vamos a hacer y vamos a tomar de la máquina. Pero ustedes lo que necesitan es el esfuerzo cortante contra deformación angular. Y la gráfica que está dando ahí tendría que dar igual. Pero es esfuerzo cortante. En este caso, el esfuerzo cortante, ustedes lo van a tener que calcular. El esfuerzo cortante va a ser igual a el torque por el radio entre el momento polar de la. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener de la máquina? El torque, sabemos el radio de la probeta y sabemos que es cilíndrica la probeta, tenemos un área cilíndrica, o en este caso un área circular, y el momento polar de él va a ser igual. ¿Cuánto dice ahí? Búscame en la primera página, creo. ¿Qué necesita? J. No, este está en el fondo. Es pi por D. A la cuarta, creo. A la cuarta, ¿sí? Sobre 32. Sobre 32, ok. Esa cota que va aquí va a ser eso, es decir, si nosotros estamos trabajando en milímetros, esto va a ser en milímetros a la cuarta, el torque debería ser, en este caso son kilos, bueno, vamos a ver.
como la máquina nos va a dar centímetros, entonces el diámetro de la probeta tiene que estar dado en centímetros. Y eso aquí nos va a dar centímetros a la cuarta. En este caso el torque está dado en kilogramos fuerza por centímetro y el radio tendría que estar también dado en centímetros. Entonces, si yo meto todos los datos a la fórmula, el esfuerzo cortante va a ser igual, en este caso AT, que sería kilogramos fuerza por centímetro, por el radio, que serían centímetros, entre centímetros a la cuarta, y entonces aquí se medirían centímetros cuadrados, me quedan un cuadrado y me quedan kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Es un sistema de medición que se llama el sistema métrico técnico, en el que la fuerza es base, es una unidad básica. Si fuera como en el sistema internacional, el esfuerzo cortante nos debería estar dando en newton sobre metro cuadrado. Así que para ponerlo en el sistema internacional, ustedes van a tener que hacer todas las transformaciones, porque es lo estándar ahora. Entonces, es decir, eso es lo que vamos a hacer aquí. Entonces, ¿qué es el trabajo que vamos a hacer? Vamos a poner la probeta, vamos a calibrar la máquina, le vamos a poner en 1500 la escala, y lo que vamos a hacer es que vamos a ir leyendo, en este caso, vamos a hacer una tabla, y la tabla está dada en, vamos a ver, el torque que lo vamos a leer en el dial, y vamos a tener que medir, en este caso, lo que sería el ángulo. Ese ángulo es el que vamos a ir midiendo. En este caso el ángulo va a estar en grados, ¿sí? Pero cuando yo lo convierta aquí, es decir, el torque, para tener este valor de aquí, ustedes tienen que hacer esta fórmula. Todos estos datos que están aquí los tienen que convertir al esfuerzo cortante, y el ángulo lo tienen que poner en radianes. Y así se da esta gráfica de aquí, que se da torque contra deformación angular, pero se da en radianes. Aquí lo vamos a tener en grados porque ese es lo que la máquina me va. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a ir haciendo? Le vamos a ir dando vueltas poco a poco. Uno de ustedes le vamos a pedir al Alfaro que nos ayude. Vamos a trabajar con el volante, vamos a ir midiendo los grados, y va a ir a alguien cuando Alfaro vaya diciendo, lo vamos a hacer de acuerdo a esta tabla, Alfaro. Va a ir 30 grados, 60 grados, 90, 180 o 170, y así sucesivamente va a ir, haciéndolo. Y cuando él diga 30 grados, pues ustedes toman el dato de torque, ¿sí? Entonces, ese es, digamos, el trabajo que vamos a hacer ahora. Lo vamos a dar hasta que se muera. Préstame el plumón. Lo vamos a hacer ahí, para que vean ellos ahí. Le he tratado de... ¿Cómo escribe? ¿En qué me escribe? El rojo. Se ve mejor. Sí, se ve mejor. Ok. Le he trazado una línea para que ustedes vean cuál es el efecto de ir torciendo. Si es un material altamente dúctil, va a dar un par de vueltas y se va a romper. Si es un material frágil, pues realmente no da ni una vuelta y se rompe, ¿sí? Entonces, ese, digamos, es el truco que vamos a emplear. Ahora, vamos, Alfaro, ven para acá. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a calibrar. Aquí está el dial o el transportador que me mide los ángulos. Lo vamos a calibrar en este caso.
está el 0? Ya me perdió. 40, 20, no. ok. Tú estás enfrente, Alfaro, míralo si te va a ir a 0. Vale. Ok, y entonces ahora yo voy a volver a calibrar el máquina. Más fuerte en esta máquina. Entonces ahora la idea es, ¿cómo se llama? Que vamos a ocupar la de 1500, entonces le vamos a dar vuelta al volante, así. Cuando llegue a 30, tú le dices 30, 60, de modo tienes que aprender a sumar. Porque ahí está de 300, de 0 a 360. Aquí. Aquí, y cuando pase de 360 vas a tener que ir sumando, 360 más. De 30 y 30 vamos a De ver. 30 y 30. Dale. Y usted va ¿Despacio viendo. o...? Despacio, lento. Cuando llegue a 30 le dice ya, y ahí van tocando. Y no para, solo dile 30 y sigue, despacio. 30. 55. 175. 55. Aquí. Ujú. 25. 275. Sí, 275. ¿60? 60. 15. 90. 300. 115. 20. Ah, perdón. 365. 120. 120. 375. 150. 150. 170. No. No sé, Espera. Inge, ¿Qué pasó? se detuvo el transportador. Dale, pásate para acá y sigue leyendo. Me sigo moviendo. Dale. No pare. no. 180. 210. 240, 270,
240. 240. $270. Se fue para arriba. Se rompió. Aún no. En 270 se rompe. Y vean que no dio ni una vuelta, ¿sí? Ajá. Ok. La máquina no nos miente. Capaz que no veíamos dónde se rompió. Vamos a ver, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Vean que es probable que los últimos datos casi sean iguales, ¿sí? Sí. ¿Sí? Sí, porque variaba ahí un poquito. Bien poquito. Es decir, ¿cómo se llama? Él llega a un máximo y sigue subiendo, pero bien poco, hasta que se rompe. Vean que un material de este tipo, la máquina de tensión debería haber aguantado alrededor de unos 15.000 a 20.000 newton. Es decir, el someter una pieza a corte puro, como lo sometemos aquí, es, como se llama, yo les decía que cuando nosotros lo calculamos, cuando nosotros hacemos el cálculo, lo hacemos normalmente de los datos de tensión y decimos que el esfuerzo cortante es la mitad del esfuerzo normal. Pero eso es en parte teórico, ¿sí? Hay otros autores, es decir, hay diferentes tipos de teorías sobre esta relación. Hay otros que me dicen que es 0.66, es decir, no es 0.5 sino que 0.66. Cuando nosotros no estamos, cuando estamos como ingenieros y diseñando algo y no estamos completamente seguros del material, entonces le ponemos 0.5, es más conservador. Entonces, ese es, digamos, el ensayo de torsión, es decir, él me da qué tanto esfuerzo máximo en cortadura pura soporta un material. En este caso, lo que nos sirve es para saber qué diámetro es el que vamos a utilizar de eje, por ejemplo, para transmitir la potencia. Ahora, quiero que vengan aquí y me digan si ven del mismo color la superficie que está ahí. No, se ve más oscuro de esta parte de acá. Ajá, claro, que la parte superior, ¿sí? Es decir, cuando aplicamos torque, lo estamos aplicando teóricamente en el radio de la probeta, ¿sí? Entonces lo primero que se va a romper es la superficie. Pero como ella se rompe y está unida, empieza a hacer esto. Empieza a hacer fricción y se hace bien lisito. Por eso un poco más brillante que el resto. Entonces el interior, que es lo más delgadito, que es lo que cuando la probeta se fue rompiendo el círculo, pero cuando ya el área era tan pequeña, se cortó de un solo. Entonces por eso es más oscura, sí, el área en el centro de la probeta. Entonces esos, digamos, son indicios de cuando uno busca fallas en materiales o en, ¿cómo se llama?, en piezas mecánicas. Entonces busca indicios de cómo se rompió el material. Entonces uno dice, bueno, ok, ¿cómo se llama? Esto se rompió por tensión, o esto se rompió por cortadura, o se rompió por fatiga, que es otro tipo de forma de corte. Lo otro que es característico del ensayo de torsión y de someter una pieza a cortadura pura, observen, el área es perpendicular al eje principal, ¿sí? Es como que yo hubiera agarrado un cuchillo y lo hubiera cortado. Mientras que con tensión lo que va pasando es que va a haber un momento dado en que se empieza a estirar, en algún punto se empieza a hacer más delgadito hasta que se rompe. Mientras que aquí, en este caso, es cortadura pura, decimos nosotros, y cortamos el eje principal de la pieza. Entonces esos son, digamos, los datos que normalmente tenemos. Este ensayo es raro que lo den los fabricantes.
Es decir, un fabricante de materiales tiene una máquina como esta, agarra el material, lo somete a tensión y me da el esfuerzo máximo que soporta. Punto. Y ahí, por eso están las teorías de falla, que me dice que por cortadura puede fallarme menos, es decir, la carga que soporta un material en cortadura pura es mucho menor que la que soporta tensión. Entonces, como diseñador debo tener en cuenta la tensión y el esfuerzo cortante. Y eso es, digamos, lo que demostramos en este caso con el ensayo de torsión. Claro, como a los fabricantes no les interesa y nadie se los pide, pues entonces ellos asumen que todo el mundo sabe teorías de fallas y que por lo tanto solo hacen esto. Cuando nosotros no estamos seguros del material, entonces se solicita un ensayo de torsión. Entonces, ese es, digamos, el ensayo que acabamos de hacer. Aquí en la guía hay una serie de información que les puede servir. En este caso, cómo se puede calcular. Vamos a ver, cuando hicimos la parte elástica, que nos va a quedar una línea recta, a eso se llama, decir, hay una proporcionalidad directa entre el torque y la deformación, y cuando lo hacemos matemáticamente, decimos que hay una relación directa entre el torque y la deformación. Para hacer la ecuación lo que hacemos es cambiar el signo de proporcionalidad, le ponemos el signo igual y le ponemos una constante. En este caso es G. Esa G se llama el módulo de rigidez del material. En libros de materiales, de resistencia de materiales, van a encontrar ese dato. Ese dato se encuentra en libros, pero es más teórico que en la práctica. Entonces, cuando ustedes hagan la gráfica, la primera gráfica, que hagan torque contra ángulo de deformación, en este caso lo van a tener, lo que tienen es deformaciones lineales, y ahí está el otro procedimiento que tienen que seguir. Yo tengo este círculo, ¿sí? Y aquí tengo un radio, y lo que hacemos es, necesitamos este ángulo, ¿sí? Necesitamos ese ángulo. Pero lo que nosotros tenemos, en este caso, es una distancia lineal, porque lo medimos con el comparador de carátula. Pero como el ángulo es tan pequeño, que la cuerda se asemeja a la superficie de la, ¿cómo se llama? Es que vamos a ver. Se llama cuerda la línea recta que corta dos puntos de una círculo. la ¿Sí? secante. La secante. La que corta 2 puntos es secante. La que corta en uno es tangente. Tangente. Bueno, entonces en este caso asumimos que la secante que me está cortando en 2 puntos la circunferencia, yo lo voy a dejar en grande aquí, que en este caso es lo que nosotros medimos con el comparador de carátula, es similar en este caso a este arco de aquí, porque el ángulo es sumamente pequeño. Y acuérdense que cuando hacemos senos, cosenos, decimos de ángulos pequeños el lado opuesto es igual a la hipotenusa. Entonces en este caso tenemos, ¿cómo se llama? Esa. Entonces ustedes lo van a tener que, ¿cómo se llama? Que convertir. Así. El ángulo que andamos buscando es igual, en este caso, a la deformación que yo tengo, que en este caso es medida con la distancia del micrómetro, que llegamos hasta 20, entre el radio de la probeta. Y eso les va a dar el ángulo en sí. Les va a dar ángulos bien pequeñitos porque recuérdense que las deformaciones que tenemos es bien pequeño.
Entonces, ese digamos es... ahora, con ese ángulo es que van a hacer ustedes la otra gráfica, la primera gráfica, que les va a dar una línea recta. Va a dar una línea recta. Pues como da una línea recta, decimos que el torque es directamente proporcional al ángulo y el torque, en este caso, va a ser igual a G por el. Esa G es la que normalmente se conoce como el módulo de rigidez del material y me permite a mí, cuando yo tengo el módulo de rigidez del material, puedo inferir cuánto es el torque que le puedo aplicar sin pasarme del punto de proporcionalidad, ¿no? Ese es el resultado que yo tengo. Entonces yo voy al libro, por ejemplo, busco el módulo de rigidez de un material, ¿sí? Y entonces hago ese cálculo para que no se me pase del límite de proporcionalidad y de acuerdo a eso, fíjense bien, como todo esto está en función de lo que sería el módulo, en este caso el momento polar de inercia, y el momento polar de inercia está en relación al diámetro de la probeta y el ángulo que he sacado aquí también está en relación al diámetro de la probeta, así diseño o selecciono el diámetro de mi eje o de mi elemento que quiero decir. ¿Claro? Es decir, ese es el juego de todo. Es decir, no solo es hacer un experimento por hacer un experimento, sí, sino que lo que necesito es cómo llevarlo a la práctica. Entonces, yo tengo un motor o una máquina que necesita una potencia determinada, voy a comprar el motor de esa potencia, pero el eje que voy a ocupar para conectar mi motor con mi máquina, debo de calcular el diámetro para ver que no se deforme. Si se deforma más de un ángulo determinado, entonces se me va a deformar y ya puedo tener problemas. Y peor si sobre el eje tengo elementos que ajustan como otro. Por ejemplo, ahí tenemos un tornillo sin fin y una corona. ¿Qué pasaría si el eje del tornillo sin fin se deforma? Entonces los dientes de ambos ya no van a casar. Y entonces me va a ocasionar una serie de problemas en mi diseño que estoy haciendo. Entonces ese es el juego del ensayo de torque. Vean que en teoría o en la práctica es bien relativamente fácil hacerlo, ¿sí? El problema es hacer todos estos datos. Y aquí está la guía para que la sigan, ¿no? Dice, ahí hay, ¿cómo se llama? Tablitas, ahí no, está manchada. ¿Tienen alguna pregunta? Si quieren vamos allá a la oficina, yo les muestro el libro donde está la parte del ensayo de todo.